quería presentaros mi película. Es un cuento, por así decirlo, una historia de las que antes se contaba pues por la noche, alrededor del fuego en los campamentos, un poco intentar seguir esa tradición, ¿no?, de estas historias que de alguna manera hacen que se mueva algo en nuestro interior, que sería precisamente el escalofrío. La película va sobre la historia de seres inadaptados. Es un chico que por culpa de una enfermedad no le puede dar el sol y esto le hace llevar una vida, digamos, diferente a los demás y ser catalogado de monstruo. Tiene que vivir por la noche en lugar de por el día y eso le hace ir un poco contracorriente, ¿no?, y sentirse pues el diferente. Se va con su madre a otro lugar, intentándole buscar una vida mejor, y aunque en principio pues parece que en el nuevo sitio es aceptado y no tiene problemas, vuelve un poco a surgir otra vez todo en cuanto se empiezan a descubrir una serie de misteriosos incidentes con la muerte de unas personas en un bosque cercano, con lo cual esto le obliga a él a tener que luchar, digamos, por descubrir la verdad, ya que le acusan a él precisamente de estos actos. Una lucha o descubrir la verdad o ser culpado él otra vez. Empezamos a trabajar con los guionistas en una idea un poco de buscar el lado real de los monstruos, ¿no?, de dónde provienen esas leyendas. En los bosques siempre ha habido esos seres un poco fronterizos, ¿no? Siempre se ha buscado los hombres lobo, el hombre del saco, esos seres que siempre han pululado en nuestra imaginación y que todas las culturas tienen, digamos, un equivalente. Nos gustaba ver esa base real un poco que hay en toda esa leyenda, siempre que viene del monstruo, que al final es el diferente. Y buscando un poco con estas raíces de estos seres, digamos, monstruos, pero por así decir entrañable, un poco como podría ser en la vía de Frankenstein o Eduardo Manos Tijeras, es decir, monstruos que en realidad solo es una etiqueta social, por así decirlo, y nos gustaba trabajar con eso y ver realmente dónde se encuentran los monstruos que quizás van más por dentro, ¿no? La maldad está más en el interior y es más difícil de catalogar y de ver a priori. El personaje del niño salvaje, como también como partida, viene muy anterior a Truffaut, es decir, Rómulo y Remo eran niños salvajes. Viene el libro La Selva, es la historia de un niño salvaje. La mitología de los licántropos y bastantes seres del bosque provienen de niños salvajes. Los niños salvajes, nuestro monstruo principal era el falso vampiro, entonces sí queríamos jugar un poco también el ponerle con otro, digamos, monstruos reales. Los niños salvajes son reales, se siguen encontrando, prácticamente cada año se encuentran, es decir, en zonas, gente que vive en zonas limítrofes con bosques en la India, sobre todo ahora también mucho en los países del este, niños que son abandonados por sus padres y se acaban criando con diferentes animales, desde con perros hasta gacelas, han dado casos. Entonces, el partir de una base real, es decir, de hechos reales, siempre era lo que nos gustaba, y un poco el intentar poner en contacto esos dos seres que de alguna manera eran víctimas, aunque fueran considerados monstruos. Entonces le veíamos un complemento al falso vampiro, también real. Ha habido enfermedades como la porfiria, que a través de los tiempos siempre han dado ese tipo de leyendas, ¿no? Era un poco siempre lo que te decía, indagar en el origen real de las leyendas. Al tener que trabajar con actores jóvenes, en gran parte en el casting sí teníamos una edad muy limitada, ¿no? Además teníamos que, digamos, pegarlo bastante al inicio del proyecto, porque un proyecto de cine es bastante largo. Entonces, bueno, desde que se empieza a elaborar la gente va creciendo, ¿no? Con lo cual teníamos una fijación que era buscarlo una vez que pudiéramos poner el proyecto en marcha. El personaje central de Santi como el protagonista, el chico que un poco era a partir del cual tendría que crecer todo el casting, ¿no? Entonces estuvimos, bueno, haciendo un casting en Madrid básicamente y Barcelona, hasta que dimos con Junio, que creíamos un poco que se encontraba precisamente en esa edad en la que ya no era un niño, ya no era un chico, de alguna manera ya empezaba a ser un joven, pero tampoco era un hombre, ¿no? Es decir, que de alguna manera sí entraba en esa edad un poco que sus necesidades de ser un chico normal como los demás, pues poder cosas tan fáciles como ir a la playa o como salir con sus amigos o tener una novia, era imposible para él simplemente por una enfermedad que tenía, ¿no? Entonces, trabajando con él vimos que era bastante bueno asumiendo un poco esos roles, ¿no?, de persona que de repente se siente injustamente discriminada.
A partir de ahí le queríamos buscar un poco, la película siempre hemos intentado jugar con los iconos clásicos del cine de terror, entonces el triángulo de el chico protagonista, el mejor amigo y la chica era un poco en el que queríamos, en base al cual girara la historia. Entonces Jimmy nos gustaba mucho la idea de jugar con personajes que él ya había hecho, del amigo cachondo y siempre un poco divertido, que te echa una mano intentando darle un giro, intentar darle una vuelta y llevarle a su lado un poco más oscuro. ¿Qué pasa cuando las cosas se empiezan a torcer y este, que parece que lo va sintiendo todo, empieza a sacar su verdadera naturaleza, un poco que jugara más con un personaje que era más o menos habitual para él? En cuanto a Blanca, pues era una apuesta, porque Blanca cuando vino había hecho muy poco cine, había hecho teatro, había hecho cosas de baile, pero realmente pues vimos en los primeros castings que tenía una fuerza y una frescura que el personaje también lo necesitaba, ¿no? Hablábamos de una chica aislada en un pueblo, pero con unas ganas de comerse el mundo bestial, y un poco su mirada y su actitud nos lo daba. Siempre buscando un poco los contrastes y para desubicar un poco los personajes, ¿no? Le sacábamos un personaje muy urbano que de repente es trasladando a un entorno en el que no conoce los códigos que él por lo menos en la ciudad sí conocía, cuáles eran las normas, digamos, un poco ya sí tenía esa adaptación. El sacar a ese personaje y llevarlo a un mundo más de texturas y dolores y de colores nos gustaba, ¿no? Uno de los principales retos de la película era el que gran parte de ella sucedía en exteriores además aislados, en valles profundos, en montes lejanos. Eso siempre en el cine español es complicado, ¿no? Acostumbrado a presupuestos medianos y pequeños, tiendes a tener más localizaciones urbanas. Además, los condicionantes que imponía el guión de un pueblo donde nunca da el sol, escondido, entre montañas, pues supuso una dificultad añadida, ¿no? Que hicimos un amplio recorrido por todo el norte de España, prácticamente desde Galicia hasta Aragón, buscando ese tipo de pueblo y ese tipo de pequeño pueblo o de pequeña colectividad aislada, ¿no? Siempre también, como decíamos, nos gustaba un poco jugar con los iconos clásicos del cine de terror, y este pueblo aislado es realmente un buen caldo de cultivo para tener un dramatismo muy interesante, ¿no? Ahí en la zona que estuvimos, rodamos en una parte de Asturias y otra en Navarra, y ahí en Navarra tenían un dicho que era: pueblo pequeño, infierno grande.